Buenos días, ¿cómo están? Buenos días para todos. Disculpen esos minutos de retraso, tuvimos un problema del internet, pero ya estamos aquí y vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, presentando las posibilidades de realizar negocios alrededor de necesidades de protección de amenazas de ellos. Entonces vamos a hablar un poquito de este tipo de amenazas, los vamos a explicar cuál es la problemática. Luego de eso vamos a mirar por qué hoy en día es un poco más importante este tipo de protección, considerarla específicamente impulsada por temas de COVID. Y vamos a hablar un poquito sobre mecanismos de protección, qué tipo de mecanismo de protección podemos implementar para esta amenaza y cómo A10 Network podría ser el proveedor indicado para ayudar con este tipo de problemática. Bien. Los ataques de negación de servicio básicamente están definidos como las amenazas que pretenden buscar que un recurso esté indisponible. Por ejemplo, una aplicación deje de prestar el servicio, los sistemas de comunicaciones sean interrumpidos, en general que los servicios no estén disponibles para los usuarios. Ahora, un ataque de negación de servicio distribuido tiene asociado la posibilidad de que esta amenaza se genere desde diversos puntos desde Internet, desde diversos orígenes, vamos a llamarlo así. Y esto hace que sea un poco más complejo poder mitigarlo. Por ejemplo, que al tener varias fuentes, mecanismos sencillos como ACLs, pues sean inefectivos en contra de poder bloquear este tipo de ataques. Ahora, este tipo de ataques surgen por diferentes razones. Existen motivaciones, obviamente, financieras, son las más conocidas, donde organizaciones criminales lo que esperan es poder tener alguna ganancia a través de este tipo de ataques. Hay motivaciones políticas, ¿cierto? Hay temas entre gobiernos, por ejemplo, buscando generar impacto. Esto se ha visto en la guerra cibernética también. Hay temas de protesta o activismo que generan este tipo de ataques. Recientemente hemos visto noticias acerca de Grupo Anónimos, por ejemplo, lanzando este tipo de ataques contra organizaciones o incluso contra gobiernos contra los cuales ellos no están de acuerdo con un tema político, algún tema motivado por una manera de generar protesta. Y también pueden haber motivaciones personales, ¿cierto? Emocionales, por ejemplo, ex empleados tratando de impactar organizaciones en las cuales trabajaron. Bien, ahora, siguiendo en el entendimiento de este tipo de ataques, es importante hoy en día entender que estos ataques usualmente utilizan equipos infectados, equipos que están bajo el control de criminales, de servidores de comando y control que pertenecen a organizaciones criminales, y luego estos son ofrecidos como un servicio. Es decir, hoy en día no se necesita ser un especialista técnico o un hacker o tener amplios conocimientos para generar un ataque de negación de servicio. Básicamente lo que uno hace es buscar que alguien le preste este servicio y eso es lo que uno consigue en Internet, ¿cierto? Servicios de negación de servicio donde se paga un valor para disponer de un ataque y simplemente se obtiene una interfase muy sencilla donde se ponen los objetivos a atacar. Eso es lo que hizo este empleado John Kelsey. Es una persona que fue despedido después de muchos años de trabajo de una organización en Minnesota. Y esta persona se conectó al Internet oscuro a través de un navegador browser tipo Tor. Hizo una búsqueda sobre ataques de negación de servicio y compró por más de $600 un servicio de generar ataques de negación de servicio de hasta 30 gigas disponible por 3 meses. En 3 meses tuvo tiempo suficiente para atacar no solo a la organización a la que pertenecía, a Washburn, sino a muchas otras organizaciones que simplemente le escogió al azar, ¿sí? A su preferencia. En general, lo que nosotros vemos es que ese costo disminuye la posibilidad de acceder a comprar un ataque de negación de servicio en el mercado negro, en el Internet oscuro, es muy baja. En realidad, los valores pueden ser incluso inferiores a $50 por un ataque de 1 o 2 días. Y el crecimiento, como lo voy a mostrar más adelante, está creciendo mucho por la facilidad de utilizar este tipo de ataques. El tiempo realmente de los ataques hace que el impacto, las pérdidas pueden ser considerables y genera una gran afectación. Se ha visto que la mayoría de empresas, ¿sí?
no están preparadas tanto para contenerlos como para recuperarse, ¿sí? Entonces, esto es una problemática que realmente muchas organizaciones todavía no están preparadas para tener un tema de mitigación, ¿cierto? Y un tema de recuperación. Bien, importante que sepan que a nivel de los tipos de ataques más comunes que existen hoy en día de DDoS, hoy en día los atacantes utilizan técnicas para generar grandes volúmenes de tráfico a través de unos ataques que se llaman amplificación. Básicamente son ataques que utilizan protocolos UDP usualmente que no requieren autenticación de quien genera el tráfico, y lo que hacen es generar una respuesta masiva que es dirigida hacia un objetivo. Esto también se ha visto que otro de las tendencias fuertes es utilizar todos los dispositivos que se conectan a Internet, el Internet de las cosas, como un componente, un recurso fácilmente asequible, muchas veces no tiene una buena seguridad, es fácil comprometerlo, y esto pasa a formar parte de una gran una bonnet con unas grandes capacidades, y por eso se genera este tipo de ataques. Y adicional a eso, obviamente, pues se ve que en grandes geografías, como por ejemplo en China, el tema de las regulaciones de Internet también hacen que haya muchísimas fuentes de ataques desde ese tipo de geografías. También a la vez se vuelven también herramientas que se utilizan para partes de ataques entre naciones mismas. Entonces son algunas de las tendencias que nosotros estamos viendo acerca de la generación y los weapons de los ataques de negación de servicio. Ahora, imagínense esto con una mayor capacidad de Internet. La mayor capacidad de Internet que estamos viendo se va a dar bien asociada a las tecnologías de 5G, a las redes de quinta generación, los cuales van a poder expandir las capacidades de DDoS, van a aumentar el riesgo, y con esto pues la problemática pues va a aumentar, ¿sí? Para cierto, va a aumentar para todos nosotros. Ahora, esta problemática se acentúa en la época del COVID por algunas razones. Especialmente porque el cambio en el modo de operación, digamos, el modo de vida incluso de los usuarios, ¿sí? De nosotros los usuarios residenciales, pues está cambiando. Nosotros ahora nos conectamos remotamente a las organizaciones, hacemos temas de aprendizaje, de estudios, de compras e incluso de recreación, lo hacemos a través de Internet. Entonces, los ataques de negación de servicio pues van afinando sus objetivos ahora a ese tipo de infraestructura donde se sabe que va a generar mayor impacto, ¿no? Y eso ya está registrado. Tenemos registros de organizaciones de salud que han sido afectadas en los últimos meses, lo cual pues genera mayor criticidad porque son organizaciones que están soportando, digamos, la lucha contra esta pandemia. Al igual que han impactado organizaciones de e-commerce, ese tipo de ataques recientemente han impactado organizaciones de e-commerce y también en organizaciones de gaming que prestan temas de recreación. Obviamente el tema de las motivaciones políticas y las motivaciones financieras siguen generando ataques de gastos de servicio en los últimos meses. Entonces, hemos visto que el tema del coronavirus también se utiliza como un vector para contaminar a usuarios, ¿cierto? En busca de conseguir información acerca de esta problemática del COVID, ellos se exponen a aplicaciones maliciosas hacia temas de phishing, donde son víctimas de software que permite tomar control de diversos tipos de dispositivos y aumentar la capacidad de los ataques de DDoS al final. ¿Bien? Entonces, de esto también hay muchas estadísticas. Estas son estadísticas de Kaspersky donde se ve que en este año la cantidad de ataques casi que se dobla en el primer trimestre, ¿sí? Comparado contra trimestres anteriores. Es decir, en esta época de COVID están aumentando. También lo vemos en las estadísticas que nos entregan operadores. Los ISPs que prestan servicios de Internet están sufriendo un crecimiento importante tanto en el tráfico legítimo como en el tráfico malicioso. Y el tiempo de los ataques también está aumentando, ¿sí? Entonces, estamos viendo que las organizaciones pueden mantener esos ataques de manera sostenida, y los usuarios cada vez pues, les cuesta más. Se está viendo que muchas organizaciones no están preparadas y los ataques pueden ir por más tiempo generando mayor daño. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacer ante esta problemática? Lo primero es comprenderla, es comprender. Hay varias técnicas de ataques. Discúlpeme un segundito.
Les estaban comentando aquí acerca del entendimiento de esta problemática de los ataques de negación de servicio. Lo primero es entender que esta problemática está asociada a diferentes técnicas de ataques. Están asociados hacia técnicas de ataques volumétricos, obviamente son los más conocidos, los que más suenan. Tenemos asociados técnicas de ataques hacia la capa de aplicación y tenemos asociados técnicas dirigidas hacia la capa de los protocolos de red. Bien, esta es una problemática que si uno se focaliza en una de estas tres técnicas, pues podría llegar a no cubrirla adecuadamente. Por eso se requiere considerar controles que puedan cubrir esas diferentes técnicas de ataques. Hay algunos controles que, digamos, por su naturaleza es conveniente establecerlos de una manera externa a la red, porque, por ejemplo, la red local o la red empresarial está limitada por los canales, el ancho de banda hacia Internet. Entonces, los ataques volumétricos podrían superar la capacidad de acceso a Internet y, por lo tanto, esos ataques volumétricos es conveniente poderlos mitigar en una parte de la red que esté externa a la organización. Puede ser en la parte del ISP que me presta los servicios o puede ser más afuera en Internet, en grandes data centers que sean provistos por terceros donde se den prestación de servicios volumétricos como servicios. Ahora, otros tipos de ataques como los que explotan los protocolos de red o los que utilizan la capa de aplicación para causar este mismo impacto son convenientemente mitigados por soluciones que pueden ir, por tecnologías de ellos que pueden desplegarse dentro del perímetro de las organizaciones. Por lo cual también se puede considerar dentro de esta arquitectura implementación de controles on-premise o tecnologías on-premise. Como les decía, esto puede ser provisto tanto a través de un servicio, un SaaS, un servicio de nube, o puede ser implementado a través de controles que se implementan on-premise. Les adelanto, ustedes pueden seguir seguir con nuestra organización, con ADIES, todos estos tipos de despliegues on-premise, podemos apoyar a mirar que estos servicios sean prestados desde una infraestructura de un ISP o los podemos proveer nosotros directamente desde nube. La combinación de estas protecciones, se les habla de protecciones híbridas. Sin embargo, aquí nuevamente hay que tener mucho cuidado cómo uno va a considerar esas capas de protección. La protección híbrida, por ejemplo, que incluye protecciones volumétricas, tiene que considerar que esa protección volumétrica es un porcentaje de la posible cantidad de ataques. Les hablé de tres posibles tipos de ataques, los ataques volumétricos, a nivel de protocolo y los de aplicación. Si vemos estadísticas como estas provistas por IDG, vemos que realmente la parte volumétrica podría ser entre un 30 y un 50%, ¿sí?, de la cantidad de ataques que recibe una organización, por lo cual es importante considerar que una sola capa no es necesaria. Entonces, por eso se hace como una recomendación fuerte acerca de considerar protecciones híbridas, donde hayan capas también que se enfoquen en la parte de la protección de ataques de aplicación o de red. Bien, otro dato importante que también hay que tener en cuenta es que esa parte que es volumétrica corresponde a ataques que podrían estar entre 1 giga, entre 5 gigas o máximo hasta 10 gigas, ¿cierto? Porque son tráficos suficientes para, por ejemplo, inundar los canales o generar la negación del servicio. Esto es importante considerarlo porque cuando uno va a implementar o seleccionar el contrato de la capacidad de protección, tiene que considerar qué es lo más probable que le pueda pasar. No puedo reinvertir más, pues voy realmente a estar garantizando que no voy a tener una parada de servicios. Yo puedo comprar un servicio de protección volumétrica por 10 gigas o por 1 tera, el de 1 tera me vale muchísimo más, pero no necesariamente eso me garantiza que mi solución va a estar siempre disponible. Siempre hay una posibilidad de que algo pase, vaya más allá, por ejemplo, del tera, es menos probable, pero puede pasar. Entonces yo tengo que seleccionar la capacidad correcta volumétrica que voy a adquirir. Bien, entonces en estas dos capas que conforman la práctica correcta de protección híbrida, vamos a hablar primero de los controles que se despliegan a nivel de premisas. Las implementaciones en premisas o en los data centers propios donde tengo mis aplicaciones
pueden diferir dependiendo del tipo de negocio que yo tengo. Si yo soy, por ejemplo, un proveedor de gaming, pues seguramente tengo servidores que están expuestos hacia Internet, que son críticos, que los usan miles de usuarios, por lo cual necesito, por ejemplo, implementaciones inline, equipos de protección de DDoS enfrente de estas aplicaciones. Si yo soy un service provider, yo puedo compartir una tecnología de protección de DDoS para proteger varios recursos o varias conexiones de los clientes del service provider. Si yo soy una empresa, puedo necesitar proteger algunas cosas online, puedo necesitar proteger algunos recursos a la medida de las capacidades, por ejemplo, de mi canal de Internet, complementarlo con una protección en nube, hacer un despliegue volumétrico. Esos son algunos de los diferentes tipos de despliegue que se utilizan de acuerdo al tipo de negocio. En general, nuestra solución puede ser desplegada para diferentes tipos de negocio y hacemos las funciones necesarias que se realizan o los procesos principales que se realizan contra los ataques de negación de servicio. Lo primero es detectarlos. Es importante detectarlos y detectarlos de manera precisa y rápida. Esas son las dos características importantes de la detección. La precisión y la rapidez, que son, digamos, los diferenciadores de nuestra solución. Una vez detectada, se pasa a una fase de limpieza, es decir, de sacar ese tráfico ilegítimo y dejar circulando el tráfico legítimo, permitir que los usuarios legítimos alcancen los recursos. Todo esto requiere obviamente de piezas de gestión, requiere de piezas de, digamos, de servicios adicionales de soporte, de servicio de inteligencia de amenazas que son prestados directamente por nosotros. Bien, en estas dos fases que yo hablo, que son las más importantes, que son la detección, en la detección nuestras tecnologías tienen una característica de rapidez basada en el análisis de muchos factores en el tráfico, de muchos indicadores en el tráfico a gran velocidad. Nosotros con una poca cantidad de paquetes, podemos hablar de, en un protocolo estándar, analizar 10, 12, 20 paquetes, podemos ya tener una buena conclusión acerca si estamos mirando un tráfico legítimo o ilegítimo que se debe empezar a hacer un tema de mitigación. Son características de nuestra solución que nos permiten tener un tiempo de respuesta muchísimo más rápido que otras tecnologías en el mercado, que nos permiten reducir el número de errores en la detección. Es importantísimo, muchas veces algunas tecnologías podrían pensar que están frente a un ataque, podrían empezar a poner bloqueos y en realidad no lo están. Es lo que se llama un falso positivo. Estos falsos positivos son importantes reducirlos o minimizarlos. No se puede decir que hay una tecnología perfecta, pero sí es importante que sea una tecnología sofisticada que tenga una buena precisión. Entonces, nosotros tenemos una rápida detección y una alta precisión para evitar, digamos, errores, para evitar falsos positivos. ¿Bien? Nosotros podemos también poder detectar estos ataques a partir de un análisis de la información, ¿sí?, de los dispositivos de red. Por ejemplo, nosotros podemos hablarnos con los routers que están recibiendo el tráfico, ¿sí?, el tráfico que circula hacia Internet, y a través del análisis de esa telemetría de los routers, de la estadística que nos proveen los routers, nosotros podemos definir si se está teniendo una amenaza de negación de servicio para poder darle paso al manejo del tráfico, hacerle una limpieza. Estos esquemas se llaman esquemas de detección en modo reactivo. ¿Por qué? Porque nuestra solución está escuchando y en el momento que detecta un ataque, él reacciona, ¿sí? Él introduce un cambio en la red, él introduce un redireccionamiento del tráfico sucio para que pase a través de nuestra tecnología, nuestro producto, nuestro appliance, por ejemplo, y se empieza a hacer la limpieza. Bien, de la limpieza también es importante resaltar que es importante poder analizar diferentes aspectos, no solo los estadísticos acerca de la cantidad de sesiones que un usuario puede tener o la cantidad de nuevas conexiones y ponerles un límite, no, también entender si ese comportamiento de los usuarios es un comportamiento, aunque legítimo en cantidad de sesiones, aunque legítimo en volumen de tráfico, es un tráfico malicioso que pretende causar indisponibilidad de alguno de nuestros recursos. Y por eso, pues la profundidad de nuestra solución es poder analizar muchísimos más indicadores, aspectos del tráfico, más allá que el volumen del tráfico o la cantidad de sesiones o de conexiones. Nosotros podemos analizar a nivel de protocolos, podemos analizar parámetros en el protocolo
UDP, en el protocolo TCP, para realmente darnos cuenta si estamos enfrentándonos contra un ataque y de manera precisa empezar a hacer la limpieza de esos protocolos. Lo importante de este punto es que otras soluciones en el mercado básicamente utilizan un análisis a nivel IP de pocos aspectos a nivel de protocolo de transporte, de pocos aspectos a nivel de las conexiones, lo cual hace que puedan generarse muchos errores al momento de detectar y empezar a mitigar una problemática de heridos. Cuando ya hemos detectado el problema, entonces pasamos a hacer una limpieza y esa limpieza también requiere precisión. Nosotros hacemos una limpieza que llamamos quirúrgica porque podemos sacar exactamente lo que es tráfico malicioso y garantizar que el tráfico legítimo circule, que pueda ser atendido debidamente. Para eso lo que hacemos es implementar diferentes tipos de medidas, medidas que van desde controles de anomalías en el protocolo, es decir, medidas fácilmente chequeables que no tienen impacto en el tráfico legítimo, el poder, por ejemplo, descartar paquetes anómalos, paquetes que no cumplen con los estándares del protocolo, pero de ahí pasamos a una serie de medidas más complejas que son necesarias para realmente eliminar este problema y que no se consiguen fácilmente en otro tipo de tecnologías de seguridad o en otros productos de DDoS. Nosotros implementamos inteligencia para poder retar a esos atacantes, ¿sí? Identificar que realmente se trata de un tráfico ilegítimo. Implementamos inteligencia para detectar nuevos ataques que no han sido identificados, que no han sido vistos con antelación, poder identificar ataques de día cero y poder empezar a hacer esa mitigación. Si es necesario, podemos implementar medidas más drásticas que ya tienen que ver con medidas de rate limit o traffic shaping, solo cuando las medidas, digamos, que tenemos iniciales de bajo impacto hacia el tráfico legítimo, pues no son suficientes. Por eso nosotros vamos aplicando medidas de bajo impacto para el tráfico legítimo y vamos cada vez aumentando las medidas de limpieza hasta el nivel que sea el más conveniente. Esto se programa para que no haya intervención humana. El equipo automáticamente va a empezar a hacer limpieza, por ejemplo, de anomalías en el protocolo, de paquetes mal formados. Luego de eso va a empezar a implementar medidas donde va a retar a autenticación a los atacantes. Luego va a empezar a poner medidas más fuertes, dirigidas específicamente a cierto tipo de protocolos, a cierto tipo de orígenes o a cierto tipo de destinos. Y esto siempre está disponible, que la solución le dé entrada al operador para endurecer las medidas en caso de que la automatización no haya sido suficiente para contener el ataque. Por lo tanto, nosotros tenemos una capacidad muy amplia de identificar ataques en diversos niveles del protocolo de Internet. Podemos identificar ataques que van dirigidos a los protocolos de red IP o de transporte. Tenemos capacidades para poder identificar suplantación, ¿cierto? Sobre todo en protocolos UDP, donde hay suplantación de identidad para generar técnicas de amplificación, por ejemplo, o también el uso indebido de las negociaciones TCP. Las negociaciones TCP se pueden utilizar indebidamente para causar consumo de los recursos de los dispositivos de red o de los dispositivos que se tengan en el perímetro y causar la negación de servicio. Nosotros tenemos medidas especializadas para poder identificar ese tipo de ataques y poderlos limpiar. Tenemos la capacidad de analizar a nivel de milisegundos, ¿sí? Cómo es el comportamiento del tráfico. Otras organizaciones pueden llevar estadísticas de cuántos paquetes por segundo, por ejemplo. Nosotros podemos llevar estadísticas a nivel de milisegundos de el uso de los recursos, de los protocolos, de los servicios y determinar si realmente hay un ataque que debido, digamos, a los grandes volúmenes de tráfico sea difícil identificar rápidamente para otras soluciones. Nuestras capacidades de analizar rápidamente los paquetes nos hace también tener una capacidad de empezar a descartar ese tráfico también de una manera muy rápida. Si en el orden de milisegundos analizamos, en el orden de segundos estamos conteniendo el ataque. El equipo también trabaja con inteligencia de amenazas, es decir, puede utilizar técnicas de reputación
Hay organizaciones en Internet, aquí hay algunas de ellas famosas como ThreatStop, Alimbold, etcétera, que se encargan de identificar fuentes de ataques en Internet. Esa información es consolidada, digamos, en listados reputacionales y nosotros la utilizamos, la entregamos como parte de la solución y nos permite ayudar a tener una capacidad de antemano de saber de dónde vienen los ataques en Internet. Sin embargo, hay ataques nuevos que no se sabe si pueden venir de estas fuentes y también si pueden utilizar técnicas nuevas, pueden utilizar nuevos patrones de ataques. Para eso, nosotros tenemos una capacidad de aprendizaje de Threat Intelligence en nuestras soluciones. Es decir, una capacidad de ir analizando el tráfico en vivo, determinar si hay un comportamiento ilegítimo o determinar si se trata en realidad de un usuario que legítimamente quiere hacer uso de los servicios. Lo podemos diferenciar. Esto es importante para no depender de actualizaciones, por ejemplo, ¿sí? Es importante para enfrentarse a nuevos ataques que continuamente cambian y sobre todo en el tema de negación de servicios son más usuales. Entonces, una tecnología que pueda analizar el tráfico en tiempo real y sepa diferenciar los patrones de uso legítimo de un comportamiento malicioso, ¿sí? Es un gran diferencial, es un punto muy valioso en este tipo de controles de negación de servicios, algo que nosotros recomendamos y es, obviamente está disponible en nuestra tecnología. A continuación, les quería comentar sobre cómo se puede gestionar este tipo de tecnología que nosotros ofrecemos y obviamente tener visibilidad en tiempo real de lo que está pasando, de estas amenazas. Nosotros ofrecemos la pieza complementaria para poder tener visibilidad del tráfico tanto legítimo como en el momento del ataque, para poder generar reportes, para poder configurar los controles contra los ataques de negación de servicio, para poder sacar reportes de qué fue lo que pasó, hacer un análisis pasada del ataque, hacer forénsica, por ejemplo, y poder obviamente afinar e identificar las causas raíces. Esta tecnología es nuestra pieza de gestión que viene con nuestros equipos y nos puede mostrar en tiempo real cómo es el comportamiento del tráfico y nos muestra en el momento que empieza un ataque, como se presenta en este tipo de reportes que vemos acá. El tráfico malicioso es el que está en rojo. En el momento que el equipo empieza a recibir el ataque, hay un pico, pero apenas lo identifica como malicioso, ese tráfico se convierte en rojo, quiere decir que es un tráfico que se está bloqueando, se está detectando y se está eliminando. ¿Sí? Hay alarmas, obviamente, se empieza a generar las estadísticas de la limpieza y nosotros podemos tener a continuación todas las estadísticas de cuándo comenzó el ataque, en qué momento se empezó a mitigar, cuándo volvió al estado normal los ataques, cuáles fueron los orígenes de los ataques, las técnicas que se utilizaron para el ataque, las medidas o los controles que se implementaron. Todo eso va a estar disponible dentro de nuestras tecnologías. Bien, a continuación como ya hemos hablado un poquito de la tecnología del producto, vamos a hablar de cómo trabaja en conjunto nuestra solución con el servicio volumétrico. Solo permítanme cambiar aquí a esta presentación. Tengo un poquito más de detalle. Bien, hemos hablado de nuestra tecnología, ¿cierto? Las implementaciones on-premise, hemos hablado del tema híbrido, pero ¿cómo funcionan conjuntamente estos servicios? Bien, la combinación de la solución híbrida ya en funcionamiento a nivel de arquitectura funciona de la siguiente manera. La implementación on-premise tiene la capacidad de nuestra tecnología de identificar ataques a todo nivel, a nivel de red, a nivel de aplicación, e incluso a nivel volumétrico en lo que el equipo pueda recibir, es decir, todo el tráfico malicioso que llegue por estos canales hacia Internet, vamos a suponer son canales de 1 giga, pues el equipo va a poder inspeccionar y va a poder hacer una limpieza. Si hay un ataque volumétrico que supera esa capacidad, en este ejemplo de 1 giga, lo que nuestro equipo hace es disparar un mecanismo de redireccionamiento de ese tráfico. Es decir, se comunica con un data center para que ese data center haga un anuncio de redes, es decir, encamine el tráfico de Internet que busca las IPs de la empresa
lo encamine hacia unos data centers de A10, ¿cierto? Nosotros los llamamos los data centers de Volterra. Es un Content Network Provider donde nosotros tenemos también la misma tecnología de DDoS a mayores capacidades y desde la que prestamos la protección del servicio volumétrico y de limpieza en la nube. El tráfico es redirigido, por ejemplo, a través de protocolos BGP. Nuestros data centers anuncian las redes del cliente desde estos data centers y el tráfico se encamina hacia estos data centers. Allá se corren las mismas tecnologías que acabo de explicar, de detección, de limpieza, con equipos de A10, y una vez se haya limpiado ese tráfico, se retorna hacia los routers del cliente para que vuelva a encontrar el camino hacia las aplicaciones. Y los usuarios legítimos únicamente es el tráfico limpio que se va a retornar a través, por ejemplo, de un túnel, puedan encontrar las aplicaciones. Entonces, este es el complemento y esta sería la práctica más fuerte, más óptima, donde tenemos la capa on-premise para gran parte de los ataques y tenemos, por ejemplo, on-demand, puede ser, es decir, a medida que se detecte un ataque a gran escala, se haga el redireccionamiento del tráfico. Bien, entonces, estos son algunos de los diferenciales más importantes de nuestra tecnología híbrida, tanto trabajando la parte de equipos on-premise como prestándoles un servicio a nivel de nube. Permítanme, aquí vuelvo a lanzar mi presentación. Bien. Vamos ahora a la última parte. Vamos a comentar por qué ADIES es un proveedor óptimo para poder ayudarle con este tipo de protecciones. Nosotros somos una empresa de seguridad que tenemos más de 15 años en el mercado, tenemos una base instalada amplia de clientes, somos una empresa pública con muchas patentes y con mucho reconocimiento. Estas soluciones se han implementado en muchísimas tipos de empresas, desde service provider, empresas grandes, sobre todo empresas con grandes transacciones, con gran presencia en Internet. Tenemos empresas locales que ya han adoptado nuestras soluciones, principalmente de balanceo, y tenemos también clientes que han adoptado nuestras soluciones de protección de DDoS. Tenemos disponibles las referencias para que ustedes las verifiquen, ¿cierto? Están algunas de ellas disponibles en YouTube, son referencias públicas, y tenemos otras referencias bajo demanda, ¿cierto? Tenemos gran reconocimiento de los analistas. Hemos recibido principales nominaciones y premios principalmente sobre la tecnología de DDoS, como una de las tecnologías de mayor innovación y de las tecnologías de mayor precisión en el mercado. Nuestras soluciones no solo comprenden la parte de DDoS, es uno de los módulos, también comprenden tecnologías de protección de aplicación y de balanceo de aplicaciones. Tenemos también gateways de seguridad para grandes ambientes como data center. Tenemos estas tecnologías de DDoS que acabo de explicar y tenemos también tecnologías para inspeccionar tráfico cifrado, buscar amenazas en tráfico cifrado. Todo con las características de reporteo y de analítica que les mencioné. Podemos llevar estas soluciones a ustedes en modelos de despliegue tradicionales, en equipos, en venta de equipos. Podemos llevarles a ustedes estas soluciones en modelo de software o en modelo de servicios, como les hablé, tanto para nube públicas o servicios de seguridad de DDoS prestados desde nuestra propia nube. Bien, nuestras tecnologías son de alto desempeño. Digamos, no voy a tener aquí a explicarles la arquitectura en detalle, pero lo que les puedo decir es que ofrecemos muchísimo mejor desempeño frente a otras tecnologías del mercado comparadas con los mismos recursos, digamos, de hardware. Y ofrecemos un modo de venta simplificado, ¿cierto? Vendemos un único número de parte para un equipo con toda una capacidad para realizar funciones de protección, de DDoS o protección de aplicaciones, con la capacidad de que ustedes lo pueden adquirir ya sea como un equipo físico, como nube o un modelo híbrido. Bien, entonces esas son algunas de los diferenciales. Aparte de las soluciones de DDoS, también nosotros ofrecemos soluciones orientadas a la entrega y protección de las aplicaciones, que incluyen funciones de Web Application Firewall, DNS Firewall, que pueden realizar la capa de protección de DDoS a nivel de aplicación. Aquí estamos junto a las aplicaciones, es un buen punto para hacerlo, pero adicional a eso introducen otros beneficios como aceleración de aplicaciones, como balanceo de aplicaciones, entre otras características más. Esto como complemento a nuestros equipos de DDoS.
También queríamos mencionarles a nivel de DIDO algunos de los diferenciales, ¿cierto? Para resumir, para terminar esta presentación, es la precisión, ¿cierto? Somos la solución con mayor precisión en el mercado, con mayor análisis para generar una detección precisa de los ataques, eliminar falsos positivos y tener también capacidades de Machine Learning para poder aprender de nuevos ataques que no han sido vistos previamente. Con gran automatización para la operación de la solución de DDoS, con gran escalabilidad, ¿cierto? Con alto desempeño, con la posibilidad de manejar tenants, con la posibilidad de manejar políticas diferenciadas para muchos objetos, recursos o clientes y con una excelente inversión, es decir, nuestro precio por tráfico protegido es de los más interesantes, de los más económicos en el mercado. Nuestra tecnología frente a otras tecnologías en el mercado tiene varios diferenciales fuertes a nivel tecnológico de lo que hemos ido hablando, ¿sí? De las capacidades de detección, de las capacidades de mitigación, de las capacidades de detección de Machine Learning, de detección de ataques de día cero, de modelo de Zero Trust. Por lo cual, pues nosotros ofrecemos también equipos que ofrecen igual o superior desempeño contra equipos mucho más grandes que la competencia. ¿Sí? Esta es una alternativa bien importante de inversión que tenemos para el mercado. Y son tecnologías validadas por organizaciones independientes que validan la eficacia de los controles de seguridad. Tenemos certificaciones como las de IXIA a nivel de performance o de Nimbus a nivel de efectividad o ISO, Common Criteria y muchísimos reconocimientos más, como les decía, la tecnología de DDoS es de las tecnologías con mayor reconocimiento que tenemos en el mercado. Bien, eso era lo que quería comentarles. Obviamente tenemos clientes de referencia a nivel global. Una de las referencias más importantes que tenemos es Microsoft. Microsoft escogió AWS para proteger su infraestructura de Office, de Azure y de Xbox, ¿cierto? En decenas de data centers que tiene a nivel global. Tiene nuestra tecnología de protección de DDoS, para que se den una idea de la eficacia y de la criticidad de clientes que protegemos. No sé si haya preguntas al momento. Eso es lo que quería comentarles. Les agradezco mucho por su tiempo. Eh, también disculparme por los minutos de retraso debido a los problemas técnicos. Quería dejar estos 10 minutos que quedan para contestar cualquier pregunta que haya en el chat. Vamos a mirar aquí la ventanita del chat a ver si tenemos alguna pregunta. De igual forma, ya a todos, Juan, les activé el audio para los que deseen, solo es que puedan activarlo ustedes. Bueno. Ok, perfecto. Buenos días. Buenos días, adelante. Gracias. Mi consulta es la siguiente. Bueno, según las estadísticas que usted presentó, no sé si es a nivel global o digamos qué países se encierra. Sí me gustaría conocer, digamos, a nivel no de toda Latinoamérica, sino más bien de Centroamérica, Sí. cómo están ese tipo de ataques. Sí, No sé si tienes algún dato al respecto, porque, o sea, te hago la consulta porque parece por el tipo de, yo trabajo con un software y también trabajo en la parte de seguridad y yo sí. veo de que, digamos, aquí a nivel de Centroamérica, como que la gente todavía no está convencida de que eso les pueda suceder, ¿verdad? Entonces, me gustaría tal vez tener un dato en el cual yo pueda también, digamos, a la hora de presentar el producto, decir, bueno, estos son los ataques a nivel de Centroamérica, no de toda Latinoamérica, sino por lo menos desde de México hasta, no sé, digamos, hasta Nicaragua, un ejemplo. Las estadísticas que tenemos acá en la presentación las conseguimos de nuestras afiliaciones a IDC o de reportes de organizaciones de seguridad como Kaspersky. Las estadísticas que presente acá son estadísticas globales principalmente. Si me das tus datos de contacto, yo puedo acceder a nuestra plataforma y buscar algo. Creo que existen algo para Latinoamérica. Tengo que chequear si está más segmentado a nivel de Centroamérica, pero te podría compartir información si nos dejas tus datos. Pero te voy a comentar algo como más tangible. El tema es que
nosotros recibimos requerimientos, por ejemplo, de querer comprar una solución de DDoS de clientes en Centroamérica. Y lo hemos visto cada vez más frecuente, motivados porque ya fueron víctimas de un ataque de negación de servicio. Te puedo decir con certeza, y esto es información pública, de que, por ejemplo, Nicaragua, muchísimas organizaciones se han visto expuestas a ataques de negación de servicio por motivaciones políticas, sobre todo organizaciones, sitios públicos de gobierno, también ISPs, entidades financieras. Entonces, eso pasa, digamos, es más visible en este tipo de países debido a motivaciones políticas. También nos vienen requerimientos ahora en los últimos meses de este tipo de problemáticas desde los service provider. Es decir, el service provider está viendo ataques, el service provider puede tener miles de clientes abajo de él y él tiene dos problemas. Si atacan a un solo de esos 1000, ese tráfico se le va por la red y le va a saturar la red y le va a generar latencias, intermitencia e indisponibilidad. Entonces, ellos nos han solicitado ayuda tanto para aumentar la capacidad como para mitigar esta problemática y son ISPs, estamos hablando de Centroamérica, estamos hablando de los ISPs más importantes como Claro, como Telefónica, como Milico, Tigo. Entonces, esos son datos que te puedo decir, son hechos reales que evidencian que la problemática existe. Podemos hablar offline y te puedo explicar algunos de los casos en particular. El tema de seguridad siempre ha sido difícil venderlo, justificarlo a nivel de management, pero eso ha cambiado mucho, ¿cierto? Si ya hoy en día podemos justificar un firewall, ¿cierto? De la misma manera se puede justificar una protección de DDoS. Podemos ayudarte con algunas de estas estadísticas, pero el management tiene que darle el mismo tratamiento hoy en día. Vamos a aprobar, digamos, inversiones de seguridad más tradicionales, como a este tipo de problemática que es altamente probable que pase. El tema de la transformación digital, el tema de cómo el COVID nos cambió y generó, digamos, que se utilice más la tecnología, también hace que seguridad se vuelva incluso más importante dentro de las organizaciones. El que no la tome en serio, el que no haga las inversiones correctas, pues se va a ver impactado, va a tener una desventaja. Muy bien, muchas gracias. Sí, entonces no dudes si quieres en escribirnos tu contacto y te puedo compartir un poco más de los reportes que tenemos. Tenemos, tengo acá una pregunta en el chat y es, ¿cómo se cotiza la solución? Entonces la respuesta es, nosotros los equipos que vendemos para poner en las premisas, los cotizamos de acuerdo a la cantidad de tráfico que les pueda, digamos, llegar a cursar. Como les decía, usualmente el tráfico máximo que llega a las premisas es el ancho de banda contratado a Internet. Entonces es la orientación principal. Y en el tema de cloud, que es la pregunta, en el tema de cloud, nosotros podemos proteger toda la infraestructura si el cliente tiene un direccionamiento público que podamos redireccionar. Y en ese caso también vamos a basar nuestra cotización en el tráfico limpio, es decir, nuevamente en el ancho de banda de Internet. Muchos clientes no tienen un bloque de direcciones propio, sino unas direcciones que le ofrece el ISP, se las arrienda. En ese caso, si quieres proteger algunos recursos específicos, algunos servidores web, por ejemplo, nosotros los cotizamos por IP y lo que hacemos es un redireccionamiento de DNS para la pregunta que me decía. Entonces también podemos hacer ejercicios presupuestales para quien esté interesado. Bien, voy a compartir también aquí por el chat. Vamos a compartir mis datos de contacto.
Vamos a mandar aquí chat. Cualquier pregunta adicional que deseen hacer, con muchísimo gusto, estamos para ayudarles. Juan, ¿es posible que nos puedas compartir la presentación para remitirla a cada uno de los aquí presentes? Sí, la paso a PDF y la compartimos a las personas que amablemente participaron y a los que se registraron y tal vez no pudieron participar. Gracias, Juan. Bien, aquí estoy enviando a todos los participantes mi email. Bueno, no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien más tiene alguna inquietud. Si no, daríamos por finalizada, les enviaremos la información. Y la idea pues era hacer un overview, pero nos interesaría más hacer charlas personales uno a uno, mirar una problemática particular con cada uno de ustedes en la que podamos ayudar. Bueno, perfecto. Gracias, Lady, Juan, muy muchísimas amable. gracias. Muchas gracias A ti, muchas a todos los gracias. A todos los participantes. participantes Bueno, también, muchas que gracias. estén muy bien. Bye. Que tengan un bonito día.